la violencia es un problema grave y de las cosas que nosotros investigamos, que fueron muchas, interrogamos el tiempo libre, que es una preocupación muy importante, que es lo que hacen durante su tiempo libre. Y bueno, las redes sociales y los videojuegos son lo que cobra mayor porcentaje. Van a bailes, discotecas, espectáculos deportivos, sobre todo los varones, las chicas se reúnen más con amigas. La mayoría, y eran varones, referían odiar al liceo, pero no odiar la parte edilicia, sino lo que no querían era estudiar. Sin embargo, eran los que más concurrían. Los investigadores interpretamos que ese hecho se debía a que el liceo en realidad es una red social, les permite comunicarse con otros adolescentes y de esa forma hace que se sientan acompañados. Por eso es que van aunque no estudian. Y además encontramos que había una relación significativa, y esto es muy importante, entre el apoyo familiar y las expectativas de estudiar que tenían esos chicos. Los varones tenían menor expectativa futura en el ámbito educativo, las chicas planteaban que querían llegar a la universidad, pero además los que decían que querían estudiar más tiempo tenían una mayor expectativa en tener una pareja, formar una familia y tener hijos. 40% eran optimistas con respecto al futuro, había un 60% que no lo era. En cuanto a los hábitos que tenían, aparte de lo que es el tiempo libre, 1 de cada 5 fumaba tabaco, 1 de cada 4 consumía alcohol y de ellos de 2 a 3 veces habían tenido intoxicaciones alcohólicas. 7 de cada 100 consumían drogas y de los que consumían drogas había toxicofilia también en el ambiente en el cual ellos se encontraban. O sea que son datos muy importantes. Pero además, la violencia, en el mecanismo de la violencia nosotros tenemos las víctimas, que son los que padecen la violencia, y los victimarios, que son los que la realizan. En cuanto a las víctimas, había algunas peculiaridades. Eran más somatizadoras, es decir, tenían síntomas de afecciones físicas o psicológicas. Decían que no eran felices, que estaban tristes. Los victimarios, que eran los que ejercían la violencia, 8 de cada 10, si no la ejercían, participaban en forma pasiva en actos de violencia, que ejercían otros. Y no avisaban, simplemente veían, participaban como observadores de lo que le hacían a otros, no lo denunciaban. Las chicas, sin embargo, cuando veían que había un acto de violencia, si bien estaban presentes, después iban y lo denunciaban. Los varones tenían mayor prevalencia a realizar violencia física y sexual, sobre todo bajo efecto de drogas y alcohol. Las niñas habitualmente lo que hacían era ejercer violencia psicológica. Estigmatizaban a una chica, esa es una forma de bullying, entonces la hostigaban en el grupo y eso llevaba a una alteración, somatización, infelicidad y tristeza de la víctima de esa situación. Pero tenían comunes denominadores. Todos tenían repetición liceal y escolar. Todos consumían alcohol y droga. Estamos hablando tanto de las víctimas como de los victimarios. También había algunos que decían que nunca ni habían ejercido ni habían sido víctimas de violencia. Y la forma en que ejercían esa violencia o la sufrían era la psicológica en primer lugar. O sea que el bullying cobra jerarquía dentro de las formas de violencia entre los jóvenes. Seguida por la violencia física, después la tecnológica, lo que se llama ciberbullying o el sexting. O sea, el ciberbullying es acosarlos y hostigarlos a través de la web. Pongo la gordita aquella no nos gusta, es torpe, y se lo mando a todos mis contactos o a través del celular, todos repiten lo mismo y esa chica se siente aislada y realmente se siente mal por lo que hacen, aunque sea una tontería lo que digan, no importa, la estigmatizan de alguna forma. El sexting, que es otro problema que se está viendo también, es el enviar mensajes con connotación sexual a través de los teléfonos celulares o de la web. Ese es otro problema. La última de las violencias en este grupo era la que menos
ellos destacaron la violencia sexual, pero muchas veces tienen miedo de decirlo, y por más que era anónima la encuesta, tal vez hubiese más de los que realmente la declaraban. No hay que olvidarse además que la violencia se padece en silencio y no se dice por temor muchas veces a que el agresor tome alguna conducta contra la persona que habla de que lo agredió. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo que nosotros encontramos en este grupo? La edad. Había un corte a los 13 años. Los menores de 13 años generalmente eran, digamos que más inocentes, sobre todo eran víctimas de violencia física en los hogares, era lo que ellos decían, o entre sus compañeros, entre sus pares, también de violencia psicológica. Pero los mayores de 13 años y sobre todo los mayores de 15 años ejercían violencia psicológica, tecnológica, violencia sexual y física con mayor frecuencia. El sexo predominaban francamente en las víctimas, las mujeres, y en los victimarios, los varones. En este grupo poblacional, no quiere decir que ser varón sea riesgo para ser victimario, ¿no? Y para ejercer violencia, pero bueno, en este grupo se demostró así. La familia disfuncional cobró jerarquía, y no estamos hablando del matrimonio como un contrato entre dos partes o puede haber un matrimonio y ser igual una familia disfuncional. Acá nos referimos a padres no contenedores, a familias uniparentales en que la mamá, que generalmente eran mujeres las que estaban en el hogar, tenían que dejar a sus hijos porque iban a trabajar y estos chicos estaban solos la mayoría del tiempo. No cabe duda que el matrimonio es un bien social, pero en este caso nos referimos en forma global a los aspectos de las familias disfuncionales, porque a veces quedaban con las abuelas o vivían con las abuelas y podían ser familias contenedoras. En este caso vimos que ese era un factor de riesgo. En nivel socioeconómico, la violencia no respeta clases sociales. Lo que sí hay es una diferencia entre lo que es la forma de violencia en los más pobres y en los que son de nivel mayor. Los más pobres sufren violencia física, sobre todo, y lo digo además como pediatra. Sufren violencia física, el maltrato se ve muy frecuentemente. El nivel más alto, como acceden a la tecnología con mucha más facilidad, acceden a formas de violencia que son la forma de violencia tecnológica. Pero todas las formas de violencia se ven en todas las clases sociales. Y en esa escala, primero la psicológica, después la física, después la tecnológica y después la sexual. En cuanto al alcohol y la droga, no vamos a volver a hablar, son dos factores de riesgo, tanto para la víctima como para el victimario. La situación de calle, el estar fuera del hogar, la falta de lugares de esparcimiento, estar en lugares donde no pueden hacer ejercicio, no pueden desahogarse de esta forma, se juntan en grupos, forman pandillas, eso se ve acá y en todas partes del mundo, y bueno, eso favorece que tengan conductas que no son adecuadas. Como el botellón en España, por ejemplo, se juntan en plazas, se hacen cosas que no están bien. ¿Por qué los adolescentes se ven frecuentemente involucrados en actos de violencia? La adolescencia es una etapa de cambios, de desajustes transitorios, de la conducta, de inestabilidad emocional. Es una etapa de riesgo, todos fuimos adolescentes. Los adolescentes asumimos riesgos. Lo que pasa es que en el momento que estamos viviendo la adolescencia no pensamos en las consecuencias de esas conductas que tenemos. ¿Eso es patológico? No, no es patológico, es normal. Pero ¿cuándo se transforma en anormal? Cuando afecta al entorno familiar, al propio adolescente o a terceras personas. En ese caso, obviamente, que deja de ser una conducta de un adolescente normal y empieza a preocupar, tiene que preocupar a la familia, a los educadores y hacer las consultas pertinentes para saber qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia? De algunas ya hablamos, los problemas de salud física. El bullying no es solamente el hostigamiento verbal, puede haber lesiones físicas, el aislamiento, la desesperanza, la depresión, la búsqueda de soluciones que habitualmente no es en sus padres si no tienen,
si no tienen un vínculo, ya me imaginé, si no tienen un vínculo bueno con los padres, pero entran a Facebook, blogs de ayuda, entran a los blogs de ayuda que en realidad son blogs que los hacen tener conductas violentas con otros o los incitan a actividades sexuales de riesgo o al consumo de drogas. El impacto educativo, que ya lo referimos, la disminución de la valoración de la vida, y si no valoran su propia vida tampoco van a valorar la vida de sus víctimas, y pueden llegar hasta el suicidio. ¿Nos quedamos de brazos cruzados, miramos pasivamente a nuestro alrededor? No. Voy más rápido para que Alejandro no se enoje. ¿Qué es lo que recomendamos los investigadores? Hacerlos sentir útiles para que miren el futuro con optimismo, fomentar la educación, las actividades grupales, recreativas y los hábitos de trabajo. Están haciendo un trabajo de hacerlos jugar al rugby en el CONCAR. Esas cosas son las positivas. Prevenir fortaleciendo a la familia. No cabe duda que la familia es el núcleo básico de la sociedad y tenemos que insistir en eso. Y bueno, después nuestro invitado de honor hará referencia a la familia. Transformarnos en agentes de cambio, articular esfuerzos entre todos para abordar en forma integradora, integrar e inteligente este grave problema. Me voy a tomar un minuto más y termino, prometo que termino. Ya dijo Alejandro que soy la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, y como pediatra, voy a buscar mis papiros. Hace pocos días tuvimos que escribir la editorial de la revista Archivos de Pediatría, que es la revista de la sociedad, con motivo de los próximos congresos a realizarse en agosto. El lema de los mismos pertenece a Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, a quien todos conocemos por el seudónimo de Gabriela Mistral. Poetisa chilena, Premio Nobel de Literatura y ciudadana del mundo. Quiero, si me permiten, finalizar entonces esta breve presentación leyendo uno de los párrafos que escribimos en dicha editorial. El lema que elegimos para estos congresos, y voy a terminar con esto, engloba lo que sin duda es una realidad y que todos los que estamos vinculados a la pediatría no debemos pasar por alto. En nuestros diferentes roles como padres, educadores, cuidadores, médicos, pensamos en el mañana, pero es hoy que se juega ese mañana. Y a ese hoy es que debemos apuntar para que el futuro sea una realidad esperanzadora para cada uno de ellos. Si no abordamos el hoy, perdimos el mañana. Los jóvenes no deben ser estigmatizados como violentos por ser jóvenes. Algunos sin duda son parte del problema, pero son ellos, los jóvenes, quienes deben estar involucrados en la solución. Muchas gracias.